Vamos a hablar de política colombiana. Y es un tema bastante interesante, aunque un poco complicado. Veamos la historia de la violencia en Colombia. La violencia en Colombia. Todo empezó con la independencia. Básicamente se trató de unos señorcitos que, rompieron un florero porque les dio la gana y luego declararon la independencia. Y España se fue. Y luego dijeron, ¿y si nos peleamos para ver quién puede gobernar el país? Y llegaron los españoles. Pero también llegó don Simón Bolívar. Y les dio palo a los españoles. Y se fueron. Pero acto seguido llegó Santander. Y él dijo, yo también quiero ser presidente. Y Bolívar dijo, no, sí, no, sí. Y Bolívar se murió. Y Santander se volvió presidente. De aquí salen las corrientes centralistas y federalistas, que luego evolucionarían en los conservadores de Simón Bolívar y los liberales de los de Santander. Así Simón Bolívar era centralista, o sea, que proponía que el Estado debía ser alrededor de una ciudad capital, en este caso Bogotá, mientras que Santander y los federalistas proponían que fuera cada estado el que gobernara su propio gobierno y que no tuvieran que depender de la ciudad capital de Bogotá. Y así surgieron los dos partidos principales, el conservador y el liberal, que son los que han llamado partidos tradicionales de toda la vida. Y si os ha hecho un poquito raro esta entrada, pues sí, fue básicamente así. Simón Bolívar liberó a los patriotas de los españoles y declaró la independencia como la Gran Colombia, pero luego Venezuela y Ecuador se fueron, y entonces Simón Bolívar se quedó como presidente absoluto. Y Santander quería ser presidente, entonces Bolívar se murió. Anticlimático. Y Santander se volvió presidente e instauró el liberalismo como gobierno temporal, hasta que vino otro presidente conservador que cambiaría las reglas del juego. De ahora en adelante, Colombia estaría surgida en unas montones de guerras civiles, básicamente entre conservadores y liberales. Básicamente era quién iba a gobernar el país por medio de las armas. Existían las elecciones como una república democrática, pero a nadie les importaba. Si ganaron los conservadores, los liberales lo más probable es que se levantaran en armas para intentar imponerse por medio de la fuerza. Y lo mismo si ganaban los liberales. Si los liberales ganaban, los conservadores se levantarían y surgió en un montón de guerras civiles. ¿No te la sabes? Vaya a repasar. La guerra de los 1000 días fue probablemente una de las guerras más cruentas que Colombia ha tenido en toda su historia. Las consecuencias de la guerra fueron trágicas para el país. Aunque ganaron los conservadores y los liberales perdieron, y los conservadores pudieron instaurar un régimen permanente en el poder, los liberales aún así no se dieron por vencidos y siguieron habiendo pocas revueltas y guerrillas en el campo. Pero eso no fue lo peor. También la infraestructura del país quedó destrozada y todos los avances tecnológicos y la grande economía que se había logrado alcanzar en los años pasados había sido destruida en una guerra que, por cierto, no fue de 1000 días. Aquí está Panamá. Desde que Venezuela y Ecuador se habían separado de Colombia, Panamá, en cambio, había quedado. Se le conocía como el Istmo del Panamá y tenía una autonomía de facto, aunque seguía siendo ligado a Bogotá, a la capital. Resulta que eran un mismo país. Sin embargo, con la guerra, Panamá había apoyado al lado liberal, porque los liberales le concedían más libertad y más autonomía para gobernarse a ellos mismos, pero el lado que había ganado en la guerra era el conservador, lo que hacía a los panameños muy enfadados, con ganas de suicidarse. Pero la situación iba a cambiar, porque llegaron los gringos. Y esto era una gran preocupación para los conservadores, porque, ya sabéis todo lo que tiene Estados Unidos. Tiene barcos, aviones, y sobre todo dinero. Dinero por montones. Estados Unidos quería financiar la creación de un canal en Panamá. Estados Unidos quería ahorrarse que todos sus barcos tuvieran que dar la vuelta a todo el continente americano para cruzar al Pacífico. Esto haría pérdidas millonarias que hoy en día serían valoradas en muchísimo dinero, y Estados Unidos se quería ahorrar todo este dinero construyendo un canal en Panamá para que todos sus barcos pudieran pasar tranquilamente sin tener que recorrer mucho más. Estados Unidos quería financiar este canal y
no sabía realmente a quién financiar, si a los independentistas panameños o al gobierno colombiano. El caso fue este. Estados Unidos quería un paso en el canal que sería financiado por Estados Unidos y sus barcos pudieran pasar. Sin embargo, Colombia no lo ratificó porque lo consideró un peligro para la soberanía nacional. En cambio, Panamá sí que lo aceptó como excusa para empezar su independencia. Sé que también puede resultar un poco confuso, pero es importante entender esto. Estados Unidos no solo quería una parte de Panamá que fuera para el canal, sino que ellos querían ocupar militarmente y que fuera anexado a los Estados Unidos esa franja de unos 10 kilómetros de ancho. Y los colombianos lo ratificaron como una gran violación a la soberanía nacional. Panamá, sin embargo, aunque él también lo veía de esa manera, lo vio como la oportunidad perfecta para decir: Oye, Estados Unidos, yo sí quiero construir el canal. ¿Por qué no me ayudas a conseguir la independencia? Y te construyo el canal y tienes tu franja de 10 kilómetros. Y Estados Unidos dijo: me parece buena idea. Y básicamente así se independizó Panamá. Los historiadores panameños y muchos de los profesores de historia dicen simplemente que había un sentimiento nacionalista y que la mayor parte fue hecha por los nacionalistas panameños que lucharon una guerra de independencia heroica por libertarse del dominio opresor colombiano. Pero esto no fue así. Si bien había un sentimiento de ardor independentista y de tener cierta autonomía, no buscaban independizarse completamente de Colombia y además querían independizarse completamente de Colombia solo por librarse de todas estas guerras cruentas y porque la infraestructura estaba muy destruida y no querían que Bogotá los gobernara ahora como si fueran sus esclavos. En el concepto de esta guerra llegó, Luis Carlos Galán o Gaitán ni me acuerdo del nombre. Lo que tenéis que tener en cuenta es que este hombre dijo: yo quiero ser presidente, y se presentó a las elecciones de Colombia muy poquito tiempo después de la Guerra de los 1000 días, estando el ambiente bastante caliente y la gente decía: sí, Galán, porque él prometía, liberar a todo el pueblo de esas oligarquías altas que había en el poder, y él prometía que iba a echar a toda esa gente de porquería del poder que se robaban todo en Colombia. Y pues entonces, ¿qué hicieron? Mataron a Galán. Y la gente dijo: no, pero él nos caía bien. Y entonces se levantaron en armas en probablemente la revuelta más violenta de Colombia, conocida como el Bogotazo, y los conservadores fueron forzados a recurrir a la violencia. Mientras estos dos se peleaban, apareció Rojas, y Rojas dio un golpe de estado. Rojas era un dictador. Él no tenía ninguna corriente ni conservadora ni liberal. Él lo que quería hacer es un líder carismático e intentar de desmilitarizar a todas estas guerrillas conservadoras y liberales que se habían levantado por todo el país. Y anda que funcionó. Rojas resultó ser un líder perfecto. Inició la desmilitarización de tanto los partidos liberales como conservadores. Los liberales y conservadores se quedaron fuera de juego. Rojas censuró sus medios de comunicación y no les dejó tener ningún medio de cómo expresarse a la gente. Después de todo, era un dictador. Pero anda que funcionó y al menos puso un poco de paz al país, así sea por poco tiempo. Sin embargo, su dictadura no funcionó por mucho tiempo. Resulta que ahora el Partido Liberal y Conservador se aliaron por medio del Frente Nacional para intentar expulsar a Rojas del poder y volver a lo tradicional. Y una vez lo hicieron, acordaron pasarse la presidencia por 16 años. ¿Y cómo era esto? Ellos no querían más guerra, estaban cansados, así que lo que hicieron fue pasarse la presidencia sin importar la opinión del público, para que el otro no se levantara en armas. Y esto en el siglo XX resultó ser bastante efectivo, así sacaran de cuenta a la población colombiana, y así al menos por poco tiempo se logró ralentizar el conflicto en Colombia, hasta que llegó, una amenaza externa. Resulta que sí, nuestro pequeño amigo Calvito de barbita en la Unión Soviética había logrado hacer una revolución exitosa y el comunismo realmente parecía que iba a funcionar.
Pocos años después, el comunismo sobrevivió a la guerra más cruenta de toda la humanidad y se expandió a varios países de Asia como Vietnam, China o Corea del Norte. Y Estados Unidos estaba en una guerra muy fría contra la Unión Soviética, intentando detener la expansión del comunismo. Y en la mayoría de los países del mundo siempre hubo algunos revoltosos que intentaron dar golpes de estado y para instalar regímenes comunistas como el de la Unión Soviética o la China de Mao Zedong. Sin embargo, unos no tuvieron tanta suerte y se tuvieron que recluir a guerrillas, y Colombia no fue la excepción. La influencia de la Unión Soviética resultó en la creación de los grupos extremistas guerrilleros como las FARC, el ELN o el M-19, que todos estos fueron grupos que cometieron muchas atrocidades. ¿Y cómo hacían para financiarse? Pues la respuesta fue por plantaciones de coca, secuestros, pedir rescates, y es conocida, muy famoso, la ocasión que el grupo M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia. Esa no fue una anécdota muy graciosa. El M-19 entró al palacio con unos 50 guerrilleros más o menos y ocupó y tomó como rehenes a los 40 integrantes de la Corte de Justicia que habían dentro. Y no le quedó otra al gobierno de Colombia sino mandar al ejército y que recuperaran el palacio en llamas por la bala. Por si no fuera poco, el M-19 no logró conseguir el poder en Colombia y poco a poco se fueron desintegrando estas guerrillas y para colmo se empezaban a pelear entre ellos. Todos tenían su propia versión del comunismo y no sabían organizarse. Es por eso que el comunismo no triunfó en Colombia. Por ahora. Y bueno, con este contexto que estamos ahora, es muy importante hablar de el famosísimo Cartel de Medellín. El Cartel de Medellín. Su nombre es Pablo Escobar. Mucha gente confunde a Pablo Escobar con un líder carismático y bastante bueno para Colombia. Y para ser sincero, para la gente de Medellín, de su tierra, sí lo fue. Él les regalaba casas, comida y quería ser un buen hombre, desde luego, pero otras acciones suyas en la política no lo demostraron. Por si no lo sabéis, Pablo Escobar fue un narcotraficante, como los de México que tanto vemos en las películas, pero él fue un poquito diferente. Los narcotraficantes lo que hacían era, negocios de cocaína y de un montón de drogas, o otra droga muy conocida aquí en España, el hachís, y de ahí se financiaban. Él tenía un grupo de sicarios y de sirvientes, nunca mejor dicho, que los mandaba a matar a todo político opositor, ya sea con carros bombas o asesinos a balazos o estrellando carros bomba contra edificios. De cualquier manera, Pablo Escobar siempre lograba, o bueno, casi siempre, matar a sus enemigos. Tal era la cifra que al día, en esos tiempos, morían 20 políticos o miembros de la justicia o policías o del ejército cada día. Y todos estos estaban relacionados con Pablo Escobar. Entonces, ¿qué hicieron? Mataron a Escobar. Pero no es tan fácil como parece. Tuvieron que buscarlo y lo buscaron y casi que no lo encuentran. En muchísimas veces Pablo Escobar tenía infiltrados en el ejército y, siempre lograba escaparse debido a estos infiltrados. Sin embargo, hubo una ocasión que sus infiltrados no le avisaron con tiempo y muy conocido también fue el Cartel de Medellín, que no solo fue una persona, sino que también fueron un par de hermanos. Estos eran enemigos de Escobar y no les gustaba nada su forma de hacer las cosas. Sin embargo, también eran igual de malos que él y más o menos tenían una cuenta de muertos similar al día. Y hoy en día este señor existe, pero en Estados Unidos. Estos son los conocidos extraditables en Colombia, que son básicamente la gente que echan del país debido a que han hecho muchos crímenes y han comerciado mucha cocaína
en Estados Unidos, y por eso Estados Unidos dice, no, a nosotros no nos gusta que ellos comercian cocaína en nuestro país. Entonces, ¿qué hacen? Le piden a Colombia un permiso para que extraditen a esa persona o a esas personas a Estados Unidos para que sean juzgados con leyes americanas y reciban una pena con leyes americanas. De hecho, este señor hace poco tiempo se murió. Es más, hace creo que fue 3 días aproximadamente. Y bueno, murió en la cárcel porque tenía una condena de 25 años por vender cocaína en Estados Unidos. Sin embargo, el tipo de violencia hoy en día es bastante diferente. Los colombianos están hartos de los políticos y que diferentes políticos, ya sea de izquierda o derecha, se roben el dinero a montones y que pongan a sus subordinados, hermanos, amigos y familia en el poder, y esa clase élite política es de lo que los colombianos están cansados. Pero todas estas masas que veis aquí también son influenciados por otro tipo de élite política que también quiere llegar al poder y bueno, básicamente gobernar Colombia. Es una élite política contra la otra. En el contexto que estamos hoy en Colombia, están sucediendo las elecciones y en muy poco tiempo sabremos quién es el ganador. Tenemos a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández. Y bueno, gane quien gane, está claro que ni el Partido Liberal ni el Partido Conservador van a ganar porque estos son tendencias de otra parte. Yo, con mi opinión personal, me gustaría más que ganara Rodolfo Hernández. Yo lo veo como una persona muy honesta y no pertenece a la clase política tradicional. Además, Gustavo Petro fue miembro antiguo del M-19, la misma organización que organizó un atentado terrorista y muchos otros contra el Palacio de Justicia y otras organizaciones. Gustavo Petro es un comunista y lo único que quiere es echar a todas las entidades que hacen a Colombia un país mejor por ejemplo, las entidades de Estados Unidos, que bueno, así se roben, entre comillas, toda la plata, como dicen allí, todo el dinero. Realmente esto no es 100% verdad. Todos los países tienen entidades americanas y privadas y Gustavo Petro simplemente quiere echarlas, lo que, bueno, sería un gran golpe para la economía. En cambio, Rodolfo Hernández yo creo que sería un buen candidato y prefiero a una persona conservadora con valores normales a una persona comunista que traería a Colombia básicamente el mismo modelo que Venezuela. Y bueno chicos, esto ha sido por hoy, espero que os haya gustado mucho este vídeo y que hayáis aprendido un poco más. Yo creo que, bueno, si sois colombianos y si estáis en edad, votad por un candidato que creáis que va a ganar. Y pues den los resultados que den las elecciones, si no hay fraude, son los resultados que el pueblo colombiano eligió y el pueblo colombiano decidirá su destino. Eso está claro. Si Petro gana, el pueblo colombiano nunca más tendrá cómo elegir su destino. Hasta la próxima y nos vemos en otro vídeo.